días para todos. Mi nombre es Liliana Pérez y estoy al frente del grupo de verificación y evaluación de proyectos del área de regalías de Colciencias. Entonces, muchas gracias por su asistencia y empecemos a revisar los temas puntuales. Realmente, como les comentaba Iber, no van a haber muchos requisitos nuevos. Simplemente el ejercicio que quisimos hacer con esta modificación al acuerdo es garantizar que a todos nos quede claro de cada documento cuáles son los contenidos que esperamos y que garanticen pues la información suficiente para que el proyecto quede pues lo más completo posible. Como yo les comentaba también, pues digamos en el caso de la carta de presentación, lo que vamos a encontrar en este nuevo acuerdo es detallar específicamente los contenidos, a pesar de que nosotros tenemos un modelito sugerido para que las entidades presenten esta comunicación, pues nunca ha sido objeto de devolución que sea tal y como está el modelo. Lo que tenemos que garantizar es que esos contenidos siempre estén ahí, independiente del orden o la estructura en la que se presente. Esos contenidos también son los mismos que siempre hemos manejado, lo que pasa es que ya van a quedar muy específicos en el acuerdo. Es el nombre del proyecto, la fase en la que se está presentando, todo el tema financiero, cuál es el valor total, cuál es el valor que se solicita al fondo y de qué bienio, y respecto a la cofinanciación, cuál es ese valor y cuáles serían esas entidades que están aportando esos recursos. También siempre hay que mencionar las entidades participantes, que eso pues no es nuevo para la mayoría de ustedes. Cuál es la entidad que se propone como ejecutora, que para todos los casos siempre tiene que ser pública, ese es como el requisito específico, y el tiempo de ejecución, también es muy importante que siempre esté ahí y que además coincida con los demás soportes en los que se menciona. Las cartas de entidades participantes, pues también es un requisito que siempre ha existido, lo que estamos es detallando específicamente qué tiene que venir. Y ahí lo que queremos garantizar es que todas las entidades pues suscriban el compromiso efectivo de participar, no solamente con recursos, sino en las actividades a las que se estén comprometiendo a ejecutar. Y ahí es importante que quede muy claro de esas entidades la capacidad técnica, la idoneidad en el caso del que se propone como ejecutor, y efectivamente pues que presente su consentimiento a la proposición en la que se presenta la carta. La certificación de concordancia del proyecto con el plan de desarrollo pues es un requisito que siempre se ha venido manejando. Hay una certificación que es muy importante para nosotros, y es que se garantice que este mismo proyecto no se está presentando a otros recursos, a otros fondos del Sistema General de Regalías o a cualquier otra fuente de financiación, porque lo que queremos evitar es precisamente la doble financiación. La certificación de concordancia con el POT y de que el proyecto no está localizado en una zona de alto riesgo, pues obviamente es para los casos en los que aplique. Hay una certificación también que es importante con respecto a los planes de vida y el desarrollo de las comunidades indígenas o las comunidades étnicas. Eso es también para garantizar que aplica cuando estamos afectando directamente o está relacionado con alguna de estas comunidades. Incluimos una certificación que estamos, digamos, esperando que ustedes nos puedan hacer llegar, como garantizando que los precios que se están incluyendo en el presupuesto efectivamente coinciden con los de su región. Nosotros sabemos que no es lo mismo una actividad en dos departamentos, uno al norte y uno al sur, porque eso tiene todas las particularidades que ya sabemos. Lo importante es que se expida una certificación por parte del departamento, en este caso, en la que dejemos expreso que esos precios sí coinciden con los promedios de la región. Este sí es un requisito nuevo. El acuerdo de propiedad intelectual, que como ustedes saben pues corresponde a el acuerdo sobre los productos que genere la ejecución del proyecto.
la solicitud de las licencias, permisos, conceptos o requisitos legales que requiera el proyecto. Ustedes saben que en esta etapa es solamente la solicitud. Ya la aprobación de esos permisos pues tendrá que ser presentada para la etapa de ejecución también a la Secretaría Técnica, pero en esta etapa con la solicitud es suficiente. La definición de la titularidad, administración, custodia y cuidado de los bienes y servicios también en los casos en que aplique. Y este también ustedes lo conocen bien, que es una carta de compromiso en la que garanticemos que las siguientes fases de los proyectos se van a presentar al fondo o con cualquier otra fuente de financiación, obviamente cuando sea diferente a la fase 3. Como les comentaba Ivette, el acuerdo está dividido como en requisitos generales, requisitos específicos, dependiendo de la naturaleza del proyecto, como ya estaba. Pero al interior de los requisitos generales, lo que hicimos fue dividir como dos grandes grupos de soportes que dependen de la naturaleza del proyecto. Entonces aquí están agrupados todos los que corresponden como a cartas y certificaciones. Ahora, lo que ya corresponde como con los soportes técnicos del proyecto, Divas tiene una pregunta, si quieres. El tema de los... Divas la podemos revisar al final para garantizar cómo presentar toda la información, y al final, por favor, vayan anotando sus preguntas y al final vamos a abordarlo una a una. Entonces, bueno, con respecto a los requisitos generales, que ya corresponden como con lo técnico del proyecto, pues está obviamente la metodología general ajustada, que es la que ha establecido el DNP, el tema del documento técnico, que ese pues también ya siempre ha sido objeto de todos estos proyectos. Lo que pasa es que en el caso del documento técnico, como les comentaba Ivette, pues es uno de esos requisitos en los que normalmente pues tenemos más observaciones, más devoluciones, se piden más aclaraciones, y en los que normalmente los departamentos también nos han dicho, pongámonos de acuerdo en qué debe tener un documento técnico para que no quede como a la subjetividad de qué pide quién. Entonces aquí hemos establecido unos contenidos mínimos que obviamente pues también dependerán de la naturaleza del proyecto, pero lo más importante es que tenga como toda la coherencia técnica de lo que se espera de un documento, y también atendiendo al llamado que nos han hecho los evaluadores, las personas que revisan los proyectos ya cuando están en la etapa de evaluación, de garantizar precisamente como esa coherencia técnica y metodológica en lo que corresponde a la formulación de cualquier proyecto en general. Entonces aquí tenemos contenidos como primero el planteamiento del problema, unos antecedentes, una justificación, ¿cierto? Entonces cuando uno aborda el problema, uno plantea unas posibles soluciones, entonces uno tiene un objetivo general, unos objetivos específicos, ¿cierto? Luego uno plantea cómo se puede desarrollar esa idea, y es a través de unas actividades, y esas actividades a su vez tienen un costo. Entonces uno espera que también esa financiación en términos generales, porque obviamente el presupuesto lo tenemos detallado en otra parte, pero por lo menos en términos generales uno pueda plantear cómo se costean esas actividades, una metodología en la que uno explique precisamente cómo está pensando hacer cada cosa, especialmente con el tema de las investigaciones. Es muy importante que uno ya tenga muy claro cómo va a recolectar la información, cómo se va a procesar, cómo se va a analizar, ¿cierto? Qué licencias o permisos se requieren precisamente dependiendo del desarrollo del proyecto. Y luego cuando uno ya plantea unas actividades, tiene un cronograma, uno dice en qué tiempos lo va a hacer, qué actividad se hace primero que otra, dependiendo de la línea de tiempo que se haya establecido para el proyecto, y luego uno plantea unos resultados esperados y la manera de medir esos resultados, entonces unos indicadores. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que el OCAP nos ha hecho muchas solicitudes como Secretaría Técnica con respecto a la medición de los proyectos, y con especial atención en lo que tiene que ver con los indicadores de impacto. Digamos que teniendo como panorama que estamos dentro del sistema general de regalías, que estos son recursos públicos y que, como todos ustedes saben, los ojos del país siempre están muy pendientes de lo que pasa en regalías, es muy importante que desde el comienzo vayamos pensando
en ese impacto, en esas metas de largo plazo, en lo que ese impacto va a generar en la vida de las comunidades, de las personas, de nuestros departamentos, de nuestros sectores, cómo se va a medir eso. Entonces, por eso es muy importante que cuando se hable de seguimiento, de evaluación y de indicadores, tengamos una muy especial atención en el tema de los indicadores de impacto, que lamentablemente hoy en día no los tenemos en la MGA y estamos conscientes de eso, pero también desde la Secretaría Técnica estamos trabajando en una propuesta para que podamos, en conjunto con el DNP, pues garantizar que esos cambios que la MGA requiere para que se ajusten cada vez más a la realidad de nuestros proyectos, pues lo podamos hacer más fácil. Mientras eso sucede, pues es muy importante que aprovechemos el documento técnico para ampliar esa información que no nos queda en la MGA, porque la MGA es un documento que, como ustedes saben, tiene una estructura muy particular y va, digamos, en unas secuencias dependiendo pues la metodología que ha escogido el Departamento Nacional de Planeación, pero hay, ya sea por espacio o por la estructura del documento, hay temas que realmente los formuladores requieren ampliar para que su proyecto se explique mejor y se explique por sí mismo, y el documento técnico es el espacio adecuado para hacer ese tipo de aclaraciones, de ampliaciones, y los indicadores de impacto también es un ejemplo de ello. Entonces, si bien hoy en día no se puedan cargar en la MGA, esperamos que puedan ser planteados y desarrollados en el documento técnico. Finalmente, pues los temas de rigor académico que corresponden pues a una bibliografía en la que los evaluadores también nos han hecho saber la importancia de saber con base en qué han hecho sus planteamientos, sus ideas y pues obviamente también respetando los temas de derechos de autor, pues presentar siempre una bibliografía. Eso con respecto al tema del documento técnico. Con respecto al tema del presupuesto detallado, voy a terminar los demás soportes y a continuación vamos a hacer una explicación un poquito más detallada con respecto al tema del presupuesto, pero aquí lo que hay que decir es que pues siempre ha sido como un requisito y Corciensas también tiene un formato sugerido para que pues ustedes puedan trabajar con más facilidad el costeo del proyecto y asimismo pues presentarlo para su aprobación. Aquí tenemos un requisito que es nuevo. Este sí ha sido una inclusión particular del acuerdo, de la modificación del acuerdo 015, que es lo correspondiente a cotizaciones o estudios de mercado. Lo que queremos es pues que tanto para ustedes como para la Secretaría Técnica como para cualquiera que quiera revisar un proyecto, los evaluadores, el PREOCAD, el OCAD y más adelante a quien le corresponda la ejecución, pues le quede muy claro los cálculos de dónde estamos sacando los precios. Eso en términos generales. Yo cuando he tenido oportunidad de hablar con algunos de ustedes o con los mismos formuladores, lo que yo les digo es, nosotros sabemos que ustedes hacen un ejercicio juicioso de los precios. Nosotros sabemos que precisamente ustedes conocen las particularidades de sus regiones en temas de transporte, en temas de algunos materiales o en temas de los propios investigadores, dependiendo el nivel de formación que tienen, etcétera. Pero es muy importante que eso quede ahí soportado. Para nosotros es muy importante que quede el soporte de dónde salen esos precios, y eso es lo que se busca con este soporte respecto a las cotizaciones o los estudios de mercado. No tiene que ser una cosa muy elaborada, puede ser las consultas que ustedes hacen a través de internet, por ejemplo, de buscar proveedores. Digamos que ahí no hay ninguna exigencia particular, lo importante es eso, el fin del soporte, que es garantizar que quede evidencia de cómo y de dónde se calcularon los precios que se incluyen en el presupuesto. El soporte que certifique la cofinanciación tampoco es nuevo, ahí digamos que no tiene que ser tampoco a nivel de CDP ni ya un compromiso presupuestal, sino por lo menos certificar la iniciativa y el compromiso de querer aportar recursos, ya sea en dinero o en bienes y servicios. Este soporte también es importante cuando es un proyecto diferente a fase 3 y cuando aplique,
que es pues el soporte que nos muestra en la inscripción de los investigadores en la plataforma Scienti de por Ciencias, siempre y cuando se estén diciendo con nombre propio, ¿no? Si todavía no se mencionan en el documento, pues no hay necesidad de cumplir este soporte, por eso ponemos cuando aplique. Pues todo el tema de la inclusión de infraestructura, ustedes saben que nos rige por un acuerdo diferente que sigue vigente, entonces siempre que se incluya la construcción o adecuación de infraestructura, es importante que consultemos lo concerniente al acuerdo 017 y un estudio de sostenibilidad, que este también es un soporte nuevo y este también responde a muchas de las solicitudes, inquietudes y llamados que nos ha hecho el local a esta Secretaría Técnica. En el mismo sentido que hablábamos de los indicadores de impacto, digamos que en el marco del Sistema General de Regalías y por la responsabilidad que nos atañe a todos, tanto a ustedes como departamentos como a nosotros como Secretaría Técnica, de garantizar que esas inversiones no se pierdan, que se está pensando y se está considerando cómo hacerlas sostenibles en el tiempo. Entonces, pues por eso hemos decidido incluir este soporte en este tema. Entonces, esto sería lo concerniente a los proyectos desde lo técnico. Yo a continuación voy a empezar a contarles algunos aspectos importantes que nos gustaría contarles de lo que estamos trabajando en el tema de presupuesto, para que todos estén enterados y para que, digamos, quede la misma información para todos. En el tema de presupuesto, digamos que aquí vamos a hacer algunas recomendaciones y a contarles un poco la visión de lo que se quiere de presupuesto, y para que entendamos de pronto de aquellos proyectos que ya hemos recibido observaciones, a qué corresponden y de dónde vienen y por qué se están haciendo. Entonces aquí lo que vamos a ir es mirando muy rápidamente cada uno de los capítulos del presupuesto, para que ustedes tengan en cuenta unas recomendaciones que pues queremos hacerles desde la Secretaría Técnica. Entonces, en el capítulo de recurso humano, lo más importante es que los valores que se asignen a cada una de las personas que hacen parte de talento humano coincidan con sus niveles de formación, con sus niveles de experiencia y con su dedicación al proyecto. Entonces uno lo que quiere ver es esa coherencia, que cuando uno ve estos tres aspectos puede entender de dónde sale el precio, porque digamos no tendría sentido que si uno tiene personas con diferente dedicación, con diferente formación y con diferente experiencia, pues uno saque un promedio y a todos les pague un valor unificado. Eso, digamos, pues no garantiza como la coherencia de los valores, de cómo están saliendo y cómo los estamos calculando. Aquí se pueden apoyar en digamos, valores de dónde salen esos precios, y para nosotros es totalmente válido. Si ustedes acuden a tablas o a listas que manejen al interior de sus propios departamentos, o se adhieren a valores promedio que manejen los ministerios o cualquier otra entidad, lo único que les pedimos es que nos hagan esa aclaración, que estamos teniendo en cuenta las tablas de equivalencia de tal entidad, para nosotros saber de dónde sale el valor, y con eso es más que suficiente. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta en el capítulo de recurso humano es que los profesionales responden como a dos tipos de actividad. Hay unos profesionales que están estrictamente ligados a lo administrativo, ¿cierto? Pero hay otros profesionales que están ligados directamente con el tema de investigación, y eso también es importante tenerlo en cuenta para que se sepa clasificar realmente cuál va aquí y qué tipo de profesionales irían más bien en el tema como administrativo. Entonces esos son como aspectos generales de recurso humano. Con respecto a los gastos de viaje, pues digamos aquí sabemos que hay algunos proyectos en los que es difícil calcular eso, porque de pronto en una etapa preliminar todavía no hemos definido esos destinos donde vamos a ir a obtener información, hacer alguna capacitación, pero es muy importante que tratemos de entender la diferencia que hay entre establecer uno u otro destino. A veces nos ponen, así como en términos generales,
viaje, traslado a Europa, ¿sí? Pero incluso al interior de Europa la diferencia puede ser importante. Acá tenemos un ejemplo sencillo y es Londres o Madrid para la misma fecha y vuelo directo, y aquí tendremos más o menos una diferencia de 1 millón de pesos, y eso pues puede estar haciendo la diferencia para el presupuesto del proyecto. Entonces de ahí que es fundamental que tratemos desde el comienzo de tener la información necesaria para costearlo, porque pues más adelante existe la posibilidad de hacer ajustes a los proyectos, está la posibilidad, pero lo que queremos evitar es precisamente eso, esos reprocesos después de la ejecución del proyecto, o que el proyecto quede costeado por debajo del valor que realmente termine costando. Entonces eso con respecto a los traslados internacionales. Con respecto a los nacionales, pues también es importante como esas consideraciones que ustedes conocen incluso mucho mejor que nosotros, y es que en los traslados internos pues pueden haber diferencias dependiendo de la ruta que se escoja. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo que es un traslado entre Bogotá y Río Sucio, y para ir a Río Sucio hay dos opciones. Una puede ser a través de Quibdó y hay otra que es a través de Apartado Turbo, y eso tiene implicaciones diferentes, porque si son vuelos pues uno puede hacer el cálculo un poco más sencillo, pero si hay traslados terrestres o hay traslados fluviales, eso puede estar haciendo la diferencia en el costo. Entonces nosotros no tenemos ningún problema con cualquiera de las dos rutas, lo importante es que no pongamos Bogotá-Río Sucio, sino podamos especificar a cuáles estemos haciendo referencia para garantizar que se están incluyendo todos los costos que puedan estar asociados al traslado y no nos vaya a hacer falta financiación más adelante. Ahora, con respecto a los materiales, el capítulo de materiales e insumos, acá la observación más frecuente y la recomendación más importante es tratar de manejar siempre el detalle de las referencias o de las series o de lo que identifique específicamente ese insumo, porque eso también puede hacer mucho la diferencia. Acá tenemos un ejemplo que escogimos, que es una estufa de secado a carbón, y hay otra que es de convección forzada. Entonces no solamente porque técnicamente puede hacer la diferencia y no poner en el presupuesto estufa, que puede ser cualquiera, sino que hay una que vale cerca de $2.000 y la otra puede estar costando $25.000. Entonces eso puede tener un impacto muy grande en nuestro presupuesto, y lo que queremos es garantizar también que al momento de la ejecución, quien tenga que buscar la estufa sepa exactamente cuál es la que necesitamos en virtud de las características técnicas del proyecto. Entonces eso es lo más importante del tema de materiales e insumos, garantizar que se identifiquen específicamente para poder también relacionar eso directamente con los precios de esos insumos. En el tema de los servicios científicos y tecnológicos, pues también es muy importante siempre hacer todas las especificaciones técnicas que más se puedan hacer. Por ejemplo, el tema de las cantidades de pruebas o análisis requeridos es muy importante, porque es que el número también puede hacer la diferencia y un impacto importante en el precio. O condiciones técnicas que sean específicas del servicio contratado, un laboratorio que solamente hace esas pruebas una vez al mes o en determinada parte del mundo. Digamos que todas esas condiciones particulares es importante conocerlas. Y acá pues también nuevamente hacemos referencia a tratar de tener algún soporte de dónde estamos sacando ese valor, consultas por internet, o si ustedes solicitan cotizaciones, pues esos precios, esos soportes de los precios nos sirven mucho. En los temas de protección y divulgación también vemos con mucha frecuencia que esos costos se globalizan, entonces se presentan como eventos y se ponen esos valores muy globales. Pero entonces ahí es muy importante que se incluya como todo el detalle de lo que eso incluye, para garantizar que estamos costeando bien lo que implica ese evento. Entonces, si tenemos una persona que presenta, o si vamos a hacer cuñas radiales, o si eso implica un video, o cualquier otro detalle que implique esas actividades de divulgación, pues es importante que todo eso se pueda desagregar para garantizar pues que si ponemos un valor global después no nos vaya a quedar corto. En el tema de infraestructura,
La recomendación general, y pues lo más importante, es que garanticemos que siempre se presenten los análisis de precios unitarios, porque los análisis de precios unitarios es el ejercicio más juicioso y más concienzudo de las obras y de dónde salen esos valores. Y digamos que en términos de ingeniería ya está muy claro cuáles son esos insumos que se requieren para poder ejecutar una actividad y en esa medida poder calcular el valor de esa actividad en función de las cantidades que se requieren. Entonces básicamente uno espera ese cálculo de los equipos que se requieren para saber con qué se hace cada una de las actividades, los materiales para ejecutar precisamente la actividad, el transporte, si se requiere o no se requiere, y si se requiere, cuál sería el tipo de transporte que implica esa actividad, y necesariamente pues el recurso humano que está relacionado con esa actividad. Entonces eso con el tema de infraestructuras. Y finalmente aquí agrupamos tanto los costos de administración como los costos de interventoría, porque ahí básicamente lo que se solicita y la recomendación más importante es tener muy claro todos los costos asociados a esos valores que estamos relacionando con estos capítulos, y no olviden que no es solamente el recurso humano, sino también todo lo administrativo, los gastos de oficina, los arrendamientos, los servicios públicos, los desplazamientos, los impuestos, porque el tener o no tener en cuenta estos valores es lo que puede estar afectando también más adelante la financiación del proyecto en la ejecución. Estas serían como las recomendaciones generales con respecto al presupuesto, y aquí ya entramos entonces a hablar de los requisitos específicos dependiendo del tipo de proyecto. Entonces, dentro de las actividades, la primera que tenemos es lo relacionado con investigación. Aquí están los requisitos que se relacionan con los centros de investigación y desarrollo científico y tecnológico, que son los que ustedes ya conocen, con excepción de un análisis que les estaríamos pidiendo dentro del documento técnico, para que hagamos una explicación de los socios potenciales que tendrían esos centros de investigación. Ahí es sustentar su experiencia, su relación con el tema, la importancia de incluir y articular a todos los actores en torno a un centro de investigación. Entonces lo que uno espera es ver esto dentro del documento técnico para garantizar pues que se ha hecho el análisis y que quede el soporte de por qué estamos escogiendo a los socios que estamos escogiendo, ahí hacer como una pequeña sustentación. Los demás soportes pues ustedes ya los conocen, la certificación de existencia y representación legal de los socios del centro diferentes a la entidad territorial, las cartas de compromisos de los socios en los que digan que sí, que en efecto conocen el proyecto y están interesados en participar en él, el soporte CNT de los grupos de investigación que estén relacionados con los socios, si los hay, el estudio de factibilidad para la fase 3 y el acuerdo de compromiso de los socios también para los proyectos en fase 3. El otro tipo de proyectos dentro de investigación son los parques científicos y tecnológicos, entonces nuevamente está aquí el análisis de alternativas de socios, y los demás pues son los que ya existen, la existencia y representación legal. Es muy importante también garantizar que se incluyan entidades del sector científico, tecnológico y productivo que puedan tener infraestructura habilitante, y estudio de factibilidad y acuerdo de compromiso para el caso de la fase 3. Ahora, con los proyectos que están relacionados con formación de capital humano, los requisitos no se modifican. Cuando el objetivo principal del proyecto son maestrías o doctorados, hay que hacer una pequeña justificación que también es deseable que esté dentro del documento técnico sobre las áreas de conocimiento que estamos escogiendo, en qué se sustentan, en los planes de desarrollo, en el PEDECTI, en la vocación productiva del departamento, etc. Y los criterios de selección de los candidatos y la convocatoria, que ustedes pues ya conocen bien esos requisitos. Cuando la maestría y el doctorado no es el objetivo principal del proyecto, pues lo que estamos solicitando es los términos de referencia de lo que sería la selección de esos posibles beneficiarios y lo que serían las condiciones para que esos posibles beneficiarios suscriban el compromiso de contribuir a la región una vez concluyan sus estudios por el mismo tiempo por el que recibieron el beneficio. Pero estos pues ya
ya no se modifican, son los mismos de siempre. En el tema de los proyectos relacionados con los servicios científicos y tecnológicos, lo que tiene que ver con levantamiento de datos no cambia, que es la certificación de la entidad competente en la revisión de los sistemas de información estadística que nos diga que la información no está disponible, entonces que estamos garantizando pues, la recolección de nueva información, y también un desarrollo de una metodología en la que se garantice que la articulación de esos resultados se va a usar o en el departamento o a nivel nacional o pues como sea que esté pensada en la utilidad de la información que se recolecta. En el caso de las actividades de metrología o estandarización, pruebas y laboratorios, es el mismo concepto del Instituto Nacional de Metrología que siempre se ha solicitado, pero también incluimos un tema de un plan de negocio y es tratar de incluir un estudio de factibilidad que pues garantice cómo va a funcionar esto en el largo plazo. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad de revisar entonces lo que queda de esta nueva versión del acuerdo 15, pues los demás aspectos no se modificaron. En los criterios de viabilidad encontramos dos aspectos que son nuevos, pero igual quiero como repasar todos para que los tengamos muy presentes, y es que los proyectos pues deben estar acorde con los objetivos del fondo, que se van a tener en cuenta las características de los proyectos de inversión que están establecidas en el artículo 23 de la ley 1530 y en el artículo 40 de la ley de presupuesto, que son pertinencia, viabilidad, relevancia, que está en la 1744, sostenibilidad, impacto, que estén concordantes pues, con los planes de desarrollo, con los planes departamentales y con los planes de CTI o acuerdos o PEDECTIS o el documento que esté como regulando el tema en sus departamentos, que obviamente guarde concordancia con los planes de vida y de desarrollo de las comunidades indígenas cuando aplique, que está cumpliendo precisamente con todos esos criterios de los que acabamos de revisar, tanto en lo general como en lo particular. Esto es un criterio nuevo que hemos incluido, que es que pues no se estén duplicando esfuerzos, digamos que hemos hecho el ejercicio juicioso de mirar si en otras regiones ya se hizo esto, si alguna entidad del gobierno nacional ya está haciendo esto, si lo que tenemos es que articularnos o evaluar experiencias exitosas o no exitosas que ya han sucedido, para precisamente no duplicar esfuerzos tanto de ustedes como de las demás entidades que forman parte del sistema. El tema de disponibilidad de recursos, obviamente al momento de la viabilidad, y pues obviamente el cumplimiento de lo que diga el dictamen de la evaluación, dependiendo de cuál haya sido el resultado de ese proceso. Entonces, eso era lo que teníamos para contarles.